Bienvenidos a un episodio más de Let's Talk Podcast de NTT Data y en esta oportunidad, nuevamente, por cuarta vez, lanzando el estudio de inteligencia artificial en América Latina para medir la madurez, el nivel de adopción y la evolución de esta tecnología en los países latinoamericanos. Me encuentro particularmente feliz porque ayer conglomeramos un gran público para lanzar esta investigación que siempre hacemos de la mano con el MIT Technology Review. Hoy me acompaña Aida Aguilar, Sales Specialist de AWS para el mercado de los datos, y en adición me acompaña Pablo Sáez, Head of Data e Inteligencia Artificial de NTT Data para Iberia y Latinoamérica. Bienvenidos. Muchas gracias, José. Encantado de estar acá. Buenísimo. Bueno, ayer la conversación estuvo interesante, ¿no? Viendo todo el desarrollo que ha tenido Latinoamérica con respecto a la implementación, evolución y madurez de la inteligencia artificial, ahora con este capítulo que nos sorprende con la inteligencia artificial generativa. Quisiera empezar abriendo esta conversación para conocer cuáles son los factores que han impulsado el crecimiento y la madurez de esta tecnología en esta región. Sí, das una pregunta muy interesante, ¿no? Considero que la gran demanda que hemos tenido también en el mercado, hoy en día hay mucha mayor competitividad, ¿no? con nuestros clientes. Y algo muy curioso también que he visto en el mercado es hasta que un cliente no empieza a adoptar esa tecnología, el cliente, digamos, vecino, solo observa, ve que funciona y también le empieza a adoptar, ¿no? Y algo importante también es la pandemia. Totalmente la pandemia vino a acelerar también esa transformación digital, en explorar nuevas herramientas que faciliten nuestro trabajo día a día. Y pues básicamente hay muchos factores muy disruptivos que hacen que las empresas hoy en día adopten de una manera mucho más rápida, pero sobre todo segura. Creo que es el factor importante. La seguridad end-to-end es la clave también de que los clientes vayan empezando a adoptar esa tecnología, ¿no, Pablo? No creo que haya sido algo que haya pasado solo este año. Yo creo que ha sido una jornada en la que venimos evolucionando desde varios años, en la que cada vez más las empresas y el mercado le ha dado más importancia a los datos. Me remonto a la antigüedad, al mundo del data warehouse, pero ya el big data supuso un aumento, el machine learning, llegó la inteligencia artificial. Y yo creo que la inteligencia artificial generativa ya ha sido como el último golpe de llave, porque creo que lo que ha conseguido es democratizar el uso. Es decir, que todos podamos entrar en una web y hacer preguntas a una inteligencia artificial generativa y que lo que nos responda nos parezca magia, como decíamos ayer en el estudio. Creo que ha hecho que el perímetro de los datos y la potencia de la inteligencia artificial haya salido del mundo tecnológico, del mundo de las empresas, y haya pasado a la sociedad. Es algo de lo que se habla, es algo de lo que se comenta, la prensa habla de ello, la economía habla de ello porque hay un driver económico muy grande. Entonces creo que este ha sido un año de boom, pero creo que no ha sido más una trayectoria prácticamente constante en la que las empresas y el mercado y la sociedad está empezando a valorar el uso de los datos, que es la materia prima, y la inteligencia artificial, como decíamos haciendo la analogía, es la refinería, ¿no? Al final tú puedes extraer petróleo, pero lo que usas es la gasolina, o lo que usas es el plástico. El de petróleo es el dato, pero necesitas esa refinería, y la inteligencia artificial sirve y cataliza ese refinamiento de los datos para realmente conseguir insights y acciones. Tú hablas de un aspecto muy humano y es la curiosidad, ¿no? Como si ves que alguien lo usa y tú también lo quieres usar y quieres interactuar y saber más. Para mí Latinoamérica es como la startup del mundo y tiene esa personalidad en realidad. Los países latinoamericanos siempre quieren estar escudriñando, saber más, son muy curiosos. Aquí, vamos a salir un poco del libreto, el aspecto cultural tiene algo que ver en esto, en que Latinoamérica esté queriendo entrar en esa innovación con la inteligencia artificial y quizás saber mucho más. ¿Algo tiene que ver? Sí, totalmente. El tema cultural, empezando desde la organización, ¿no? y permeándolo a las diferentes áreas, es súper crítico y es uno de los factores, considero, más importantes, ¿no? El cambiar ese mindset a los empleados de, oye, ahora estas herramientas de IA o IA generativa te van a ayudar a facilitar tu tarea día a día, ¿no? Tareas rutinarias, tareas repetitivas, te van a ayudar a optimizar tu trabajo día a día. A veces nos resistimos a ese cambio, pero la verdad es que he visto en clientes que contratan
a empleados ya, digamos, de última generación, ¿no? Y ya no millennials, y traen ese chip totalmente, pues, diferente en la manera en cómo trabajan y en cómo piensan. Entonces, totalmente la cultura es un factor súper importante que hay que considerar hoy en día en las organizaciones. Tú no eres latinoamericana, pero has llevado... Casi. Sí. Latinoamérica, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que se junta la curiosidad y ese perfil de innovación con algo que decíamos antes de la democratización del uso de la inteligencia artificial, porque antes tú podrías tener ese perfil de innovador y querer probar, pero igual había una barrera tecnológica de tenías que comprar ciertas licencias o comprar cierto software o tener cierta plataforma empresarial para poder probar y jugar. Ahora el mercado con las nubes, con AWS, con el mundo open source, todo es muy fácil de probar. Entonces se junta esa curiosidad con la facilidad que te da el acceso a todas esas tecnologías, y luego un debate que incluso ayer salió, el tema de la normativa, la ética y la regulación. En Europa sabéis que ahora está en un momento incluso que se implementó una ley como bastante restrictiva para proteger ciertos derechos, y ahora se está un poco valorando por buscar más ese equilibrio entre innovación y legislación. Yo creo que aquí en América Latina ese debate llegará, pero a día de hoy hay bastante libertad a la hora de probar y poder ensayar, y esa facilidad de poder ensayar, probar, y además hay veces que la pérdida de tecnología actual te puedes permitir el lujo de fallar. Antes, para fallar tenías que pasar por un proceso de compra, adquisición, elegir herramientas, y desde entonces no te podías permitir fallar. Ahora puedes muy rápidamente probar una tecnología y si ya ha fallado, pues ha fallado, pero has gastado muy poco y has invertido muy poco en probarla. Entonces creo que se ha perdido un poco ese miedo al riesgo de probar, y eso acelera muchísimo la innovación. Sí, y ahora, bueno, hablemos un poco de la inteligencia artificial generativa, Deep AI. A mí en lo particular me encanta hacer prompts, he hecho varios cursos, me he vuelto una experta y me encanta interactuar con la inteligencia artificial generativa y todo lo que puedo obtener de ella, ¿no? Se habla del aspecto de la colaboración autónoma y que pues eso va a evolucionar incluso en la toma de decisiones. O sea, ya no es que me ayude a tomar las decisiones, es que en algún momento va a lograr hacerlo. Dicho esto, ¿cómo ven ustedes esa perspectiva? ¿Cómo ven a futuro el desarrollo de la inteligencia artificial generativa? Más que aquí empezar a hablar de esto, porque ayer lo decía en el estudio, es todo muy acelerado. O sea, primero hablamos de programación lógica, luego la gestión de los datos, el análisis, la automatización. Después, pues el análisis predictivo, y era el boom, y ya, o sea, estábamos acostumbrándonos a dar la última milla con esto, y resulta que llega esta nueva inteligencia artificial a cambiarnos todo el paradigma. Si esto está así ahora, ¿mañana va a cambiar? ¿Cómo es esto? Claro. Y creo que además que ese crecimiento que decíamos que es constante, pero parece que es exponencial, ¿no? O sea, parece que ahora en la misma unidad de tiempo que antes pasaba algo, ahora han pasado 5 cosas. Y es porque creo que el crecimiento en este caso es exponencial, y todo va muy rápido. Y ahí ya te puedes empezar a plantear escenarios futuristas voy a tener un yo digital que pueda participar en reuniones, o que pueda preguntar, o que incluso mi equipo me pueda hacer preguntas y participe por mí en reuniones. Ahí entramos en escenarios más futurísticos, pero claramente vamos a tener lo que se llamaba, luego hablaremos de agentes, pero creo que la inteligencia artificial va a tener un uso personal, de productividad personal, un uso departamental y un uso empresarial. Entonces yo creo que en esos 3 ámbitos vamos a ver aceleraciones y vamos a tener usos masivos, pero lo que decías tú misma empiezas a probar en el área de marketing, a experimentar, pues seguro que tú misma en la siguiente evolución tecnológica que llegará muy pronto, te crearás tu propio agente que sea capaz de recopilar información para prepararte, para ayudarte para un estudio. O sea, tanto del ámbito personal como departamental como empresarial, esto va realmente rápido. Sí, y algo interesante también, tomando como precedente el tema de la inteligencia artificial, esta parte de generativa, considero que ya la estamos asimilando de una manera diferente, ¿no? Ya, así que esos lesson learnings que ya tenemos de la IA es ahora poder aterrizarla de una manera mucho más consciente, más tranquila incluso, ¿no? Este boom tecnológico ha venido a revolucionar tanto personal como laboralmente, con toda esa parte de los modelos tecnológicos que hoy en día tenemos, que han ido avanzando de una manera increíble, ¿no? Hace 2-3 días anunciaron Anthropic Claude, ¿no? Una nueva versión. Hace un par de días salió Alexa Plus, ya con todo el tema de IA generativa, ¿no? Hace un mes el tema de DeepSeek. Entonces es una constante, es un cambio constante que hemos venido pues viviendo, y tenemos que hacer una pausa y detenernos. O sea,
ser conscientes en cómo nos va a seguir impactando esta revolución tecnológica, ¿no? Y el tema de la IA generativa suena muy interesante porque antes el tema de IA no sabíamos que la utilizábamos, pero ya la empezamos a utilizar, no la veíamos. Ahora este tema de generativa empieza todo el tema mucho más allá de la creatividad e innovación que ya podemos ver, que ya podemos palpar y decir, wow, ¿no? Ese factor wow que ahora tenemos en poder hacer una campaña digital de una manera mucho más rápida, temas de diseño, que nos ayuden, ¿no? A tareas de nuestro día a día, las que es bastante interesante. Entonces, es una opción, considero, mucho más tranquila, pero aún así va a evolucionar de una manera mucho más rápida, ¿no? Casos de uso mucho más específicos que tenemos con la democratización de nuestros modelos es súper interesante, ¿no? Cada vez van a salir modelos más avanzados, más inteligentes, y que hay que estar totalmente, pues, ahí alerta y sobre todo interesados en cómo vamos a poder abordar esta nueva tecnología. Yo encuentro fascinante el tema generacional, ¿no? Como esto también tiene un choque con otras generaciones. Por ejemplo, estaba haciendo mi maestría y pues el boom de ChatGPT, la inteligencia artificial generativa. Y pues la verdad es que sí te enseña a ser mucho más productivo. Y mi mamá, ¿no? ¿Qué estás haciendo? La tarea se hace, no sé qué. Y pues estaba conflictuada ella misma y yo le explicaba un poco cómo funcionaba. No es que me esté haciendo la tarea. Es que No estás haciendo trampas, no es que esté haciendo trampas. Exacto. Y ella pues es profesora, ¿no? Entonces ese tema generacional me causa mucha curiosidad porque además se está transformando incluso la academia. O sea, mis profesores de maestría, yo tenía una clase para hablar de ingeniería de prompts. Y ya está transformándose incluso cómo se debe educar a los nuevos profesionales, ¿no? ¿Qué tienen que decir sobre esto? Pues mira, yo cuando hablo de educación, mis padres los dos son profesores, entonces siempre he tenido eso muy, muy cerca en casa. Y a mí me llamó mucho la atención, el año pasado en una conferencia, en una de las keynote, la realizó el profesor que se llama Khan, Khan. Y él contaba su historia personal, que es profesor de matemáticas, empezó a dar clase a sus sobrinas de matemáticas y claro, empezó lógicamente a ver que cuando hay una persona con un conocimiento y hace tutorías one-to-one, pues claro, el desempeño y el resultado en la clase es infinitamente mejor. Entonces sus propias sobrinas le animaron a escalar. ¿Cómo escaló esto? Dijo, bueno, es que escalar las reuniones, o sea, las clases individuales es un poco difícil. Y él entró en YouTube y él empezó a dar clases de matemáticas en YouTube. Y de ahí empezó a escalar, empezó a dar cosas que no eran solo matemáticas y él empezó a jugar con la IA generativa. Y ahora, pues si entras en su plataforma, hay un asistente virtual con IA generativa que él decía que es el sueño, lo que él siempre había querido, porque tienes un profesor adecuado a ti. Él nos enseñó un ejemplo en el cual al alumno le ponían un problema, el alumno le preguntaba la solución y el asistente con IA generativa decía, no te voy a dar la solución, te voy a guiar en cómo llegar a esa solución. Entonces él vio que él podía escalar realmente basado en la IA generativa y que cada persona podía tener un profesor particular con un conocimiento muy profundo en esa materia y que se adaptaba en el momento a la necesidad específica del alumno. Entonces a mí me cambió un poco el paradigma es verdad que puede ser un desafío porque si las nuevas generaciones no tienen la base, pues al final va a ser un poco más complejo, pero claro, luego poder tener un profesor particular con el mayor nivel de experiencia que realmente se adapte, que tú le preguntes y que te personalice, para mí me parece una disrupción muy grande en el mundo de la educación. Vale, y para aterrizar un poco el foco del estudio, hablabas de las organizaciones, ¿no? Así como diferentes sectores de la industria, como la academia, se tienen que empezar a adaptar. ¿Qué están haciendo las organizaciones para los desafíos que implanta una tecnología como la inteligencia artificial generativa? Sí, el primer factor importante es empezar a entrenar a sus equipos, ¿no? Ese desafío que tenemos, hablábamos del tema de la cultura, ¿no? Es el primer paso importante. Y también el cómo cambiarles ese chip, ¿no? A los empleados, a los equipos de trabajo, pues ahora hacer las cosas diferentes. Justo ayer en el estudio, ¿no? Algo importante es, al final la IA no va a venir a reemplazar el trabajo, ¿no? Es algo que igual esa incertidumbre que todavía sigue estando sembrada en muchas organizaciones, en muchos de los empleados, pero al final, más bien el trabajo va a ayudar a que hagas el trabajo de una manera mucho más eficiente, mucho más eficaz. Entonces, tenemos que ver, justo abordar ese desafío de una forma
positiva, ¿no? Que el impacto va a ser positivo para todos nosotros y el poder lo vamos a seguir teniendo nosotros los seres humanos, no lo van a tener las máquinas, ¿no? Y cómo utilicemos la IA, qué información le demos a la IA, a los sistemas, cómo la vamos a nutrir, cuál es el valor que yo estoy buscando, ¿no? Métricas totalmente pues claras que yo estoy esperando en el negocio. O sea, eso es súper importante en cómo hoy en día estamos transformando la manera de trabajar, ¿no? Entonces, sí hay muchos, insisto, sigue habiendo muchos desafíos, pero lo más importante es empezar, ¿no? O sea, empezar a explorar, a definir casos de uso, en cómo lo vamos a utilizar y sobre todo escalar. Eso es lo más importante, no solo quedarnos como en la parte de prueba, ¿no? Yo creo que las empresas, siempre decíamos ayer que hay los early adopters y los followers. Yo creo que ya no hay una empresa que no tenga decidido que tiene que entrar en el mundo de la inteligencia artificial. E incluso hay muchas empresas que ves que incluso es en el top level, o sea, el CEO, los C-levels, está encima de la mesa. El estudio nos dice que más del 50% de las empresas lo tienen en su plano estratégico, este tipo de tecnologías. Y no es como otras revoluciones que a veces hemos hecho, yo recuerdo en el mundo del Big Data, que parecía que era el área de tecnología queriendo impulsar algo, ¿no? Aquí es que el propio CEO ha utilizado la IA generativa y él lo ha visto funcionando, esa accesibilidad a la tecnología, y dice, yo quiero que mi empresa utilice esta tecnología. Entonces creo que las empresas, tanto las que han querido llegar muy rápido como las followers, ya están creando planes estratégicos, están incluyendo esta tecnología en sus planes estratégicos, y lo que decíamos ayer, planes de formación no solo al área tecnológica, sino a toda la empresa. Toda la empresa tiene que saber cómo hacer un prompt, qué significa y cómo tener esa productividad individual como poco. Vale, y aquí hablaste del SEO y de cómo esto se vuelve una palanca estratégica del negocio. ¿Eso se vuelve una palanca estratégica, tú crees, porque tiene la certeza que le va a pegar a la rentabilidad y a sus números? Claro, es que aquí, primero, la IA generativa tiene una característica diferente con otro, que es que el perímetro de casos de uso y la posibilidad de casos de uso es muy grande. O sea, no estamos hablando solo de un determinado área o un determinado nivel. Esto va desde alguien que está haciendo como un operador de una fábrica hasta el CEO de esa misma empresa. La IA generativa te puede ayudar en todos esos niveles. Entonces ellos saben que el perímetro de casos de uso y el impacto que tiene de los casos de uso es muy amplio. Y si vas a métricas de productividad o a métricas de hiperpersonalización para generar campañas, para personalizar más la oferta, en todos esos ámbitos te acaba saliendo un business outcome. No solo a veces solo de productividad, sino de hiperpersonalización, de nuevos productos, de llegar a más clientes, de personalizar las campañas, asistentes virtuales que le puedes preguntar en una compañía de seguros, que le puedes preguntar a tu propia póliza si algo está cubierto o no está cubierto. La diversidad de casos de uso es muy grande y todos ellos acaban teniendo un business outcome que a veces no tiene por qué ser solo de eficiencia, sino de generación de nuevos negocios. Sí, y aportando ahí ese comentario, Paula, todo el tema de reducción de costos. O sea, es donde también vemos hoy en día donde está más impactando esta tecnología, en optimización de procesos. La mayor parte de estos casos de uso están enfocados a experiencia del usuario. O sea, no 100%, pero de una forma bastante interesante, ¿no? Atención al cliente, ¿no? Servicios al cliente, ventas, marketing. Son los casos que yo he visto de una forma mucho más recurrente, que hoy en día los clientes empiezan a explorar por esas áreas. Entonces, ya que empezaron a explorar justo estos famosos MVPs que llamamos, ¿no? Después poder escalar a producción. Y no solo a producción, sino a más áreas también de la organización. Eso es súper importante. Al final es un retorno mediano largo plazo, ¿no? Pero sí es súper importante empezar a explorar esta tecnología en cualquiera de las áreas, ¿no? Y sobre todo en las áreas de mayor impacto al negocio, ¿no? Es súper importante. Ahora que dices eso, y no porque yo venga del mundo del marketing, pero hablaste justamente de cómo la inteligencia artificial y la tecnología está permeando esa parte del negocio, ¿no? Esa parte del negocio que siempre ha tenido un debate en si le tiene que reportar directamente al CEO porque es estratégica o no. Ahora la tecnología ya está permeando esa área y me resulta impresionante cómo la ha transformado y cómo la ha puesto mucho más en el mapa. El estudio nos dice justamente que las áreas de marketing están sacando lo mejor de esta tecnología para llevar su rol dentro de la compañía al siguiente nivel. ¿Cómo ven esta perspectiva?
Bueno, de hecho, en el estudio dice que las áreas de marketing entrevistadas, todas están utilizando IA generativa. O sea que es el área que realmente es el top user de adopción de inteligencia artificial generativa en Latinoamérica. Y para mí se dan dos casuísticas. Primero, creo que siempre el propio perfil del área de marketing es un perfil muy curioso, lo que decíamos antes de la curiosidad, la accesibilidad a las herramientas. Y después también el escenario y el perímetro de casos de uso que trabaja con marketing es verdad que no precisa de una rigurosidad tan fuerte como pueda ser el área de finanzas o el área de controlling. Entonces, la forma de experimentar y de probar es en un entorno que realmente, pues si la campaña ha escrito una coma antes o después, tampoco se acaba el mundo. Entonces, la curiosidad del área y la posibilidad de jugar, junto con que la tolerancia al fallo realmente es mayor que un área de finanzas, yo creo que ha hecho que el impulso de las áreas de marketing sean los primeros en llegar, en probar y en sacarle partido a la tecnología. Sí, y acá algo importante es el tema de la creatividad, el tema de la innovación, el tema de la evolución que estamos viendo con esta parte generativa, ¿no? Y considero que eso es algo importante o interesante que el equipo justo de marketing, de recursos humanos incluso, ¿no? Ya están viviéndolo o están dándose cuenta de todo el valor que tiene esa parte generativa. Entonces, en lugar de sacar una campaña en 2-3 meses, ¿no? Un mes, realmente lo puedes sacar de una forma muy rápido, en un día probablemente, ¿no? Entonces, esa optimización que también está viendo, ese valor que está viendo estas áreas en poder utilizar esta parte generativa de la IA es bastante interesante, ¿no? Ahí sí quisiera precisar, tú vienes de un hyperscaler como es AWS aquí, y me voy a enfocar un poco en aduanas, por supuesto, en nuestra invitada en AIDA. ¿Cómo está enfrentando justamente AWS este cambio, ¿no? Porque usualmente los hyperscalers están muy concentrados en la parte técnica, en la parte de tecnología. Están buscando también abrirse un poco al negocio, pero esto puntualmente nos abre la puerta para saber cuál es el desafío de AWS con esto en particular, para salir de la parte técnica y atender esas necesidades. Sí, muy interesante, Paula. En AWS ahora nuestro enfoque es hablar más de la necesidad del cliente, ¿no? Más de qué quieres resolver, cuál es ese valor que tú estás buscando en nuestra tecnología, cómo lo quieres hacer, en dónde quieres impactar en el negocio. Ya tenemos que hablar mucho más en términos de negocio, más que si funciona o no funciona Bedrock, por ejemplo, ¿no? Es más estar en los zapatos del cliente y imaginarnos nosotros también como clientes nosotros somos clientes, ¿no? Entonces, a ver, cómo me gustaría o qué esperaría del cliente de mi cliente, ¿no? Ponernos en esos zapatos y AWS ahorita está en una evolución tecnológica también bastante interesante, como comentaba, cada día, ¿no? Cada mes, cada año estos cambios vienen de una forma interesante y nosotros estamos enfocándonos en nuestro principio de liderazgo, que es Customer Obsessed, 100%. ¿No? Enfocarnos qué necesitas, cómo vamos a ayudar a los clientes hoy en día en esta transformación, que no ha sido fácil tampoco, pero cambiando esa forma de aterrizar los proyectos, los negocios, en ir mucho más arriba también a hablar con C-levels, ¿no? Y no solo con los de infraestructura, sino con las diferentes áreas de la organización. Volvemos, ¿no? Marketing, finanzas, ventas, atención al cliente. Entonces, esas áreas que no son tecnológicas es donde también salen proyectos interesantes y es donde también nosotros estamos teniendo esas conversaciones mucho más de valor, mucho más de negocio hacia los clientes, básicamente. Bueno, y en el negocio nuestro somos un hilo conductor al final, ¿no? El acompañamiento de NTT Data podría ser fascinante para lograr que un hyperscaler alcance ese objetivo que sea. ¿Cómo se hace este acompañamiento? ¿Qué podrías destacar? Porque sabemos que las compañías lo quieren hacer, pero seamos honestos, algunas no están listas. Entonces, ahí NTT Data, ¿qué tiene que decir? O sea, creo que uno de los grandes valores de NTT Data al mercado es la diversidad de perfiles y de unidades que tenemos dentro de la compañía. Yo pues formo parte de una unidad cross, la organización, que trata de forma específica de la tecnología, los datos y la inteligencia artificial, pero dentro de la casa tenemos especialistas en las diferentes industrias, y no solo las diferentes industrias, sino personas especialistas en todo lo que tiene que ver con change management, con talent. Entonces, para mí la clave es poder juntar todas esas competencias y todas esas habilidades en un pack para ofrecer esas soluciones a los clientes. Los desafíos del cliente, de nuestros clientes cada vez son más holísticos.
tienen más aristas, se necesitan más conocimientos y más profundidad en esos conocimientos para abordarlos. Entonces, la mayoría de las colaboraciones que hacemos con los clientes no va solo mi área. Siempre vamos en colaboración, en blend, que llamamos, con otras áreas para aportar ese conocimiento combinado, que es lo que nos va a ayudar a cubrir el end-to-end de los desafíos de los clientes, desde la parte de negocio, de la parte de estrategia, la parte tecnológica y la parte de adopción y change management, que como podéis imaginar a día de hoy es un factor clave en las empresas y es uno de los insights del estudio. O sea, la tecnología, el 2024 ha sido el año de los MVPs que decías. Las empresas han tenido sus dificultades en implementarlo, esta nueva tecnología, quieren seguir implementándolo. ¿Cómo escalan esto? Uno de los factores es el plano tecnológico, pero otro es todo el plano de adopción, porque al final la IA generativa toca mucho a las personas. Entonces todo este plano de change y esa visión holística de diferentes competencias creo que es la clave del éxito. Bueno, esto que me ha comentado me lleva a la siguiente pregunta y es el tema del talento, ¿no? Porque para hacer lo que tú dices, para poder entender el cliente, para poder desarrollar todo el conocimiento, se necesita talento especializado. Y eso es lo que no hay, eso es lo que falta. Lo dice el estudio, no lo digo yo. Ahí, ¿cómo se resuelve ese desafío? ¿Cómo se afronta la escasez de talento? Sí, definitivamente hay que explotar esa parte del talento, ¿no? Yo considero que en México hay mucho talento, ¿no? Hay que encontrarlos y explotarlos de una manera positiva para el negocio. También yo lo que sugiero en esas empresas que no tienen o que es un desafío, ¿no? La parte del conocimiento. Hoy en día hay muchos programas que se pueden asociar, por ejemplo, con universidades, ¿no? Como NTT Data, también consultores estratégicos que puedan aportar conocimiento a las empresas, poder entrenar a su fuerza de ventas, a todos los equipos internos. Eso es súper importante. Entonces, al inicio, o sea, yo veo esto como un proceso de producción, ¿no? Y de adaptación también a poder palmar esa tecnología. Entonces, si hay el talento, como decimos acá en México, hay que explotarlo, pero definitivamente hay que buscar las herramientas correctas para que esas personas, esos recursos, puedan adoptarla de una forma rápida, esa curva de aprendizaje que lleva tiempo también. Pero que al final se pueda hacer, ¿no? Entonces, muchos programas que podemos en AWS incluso. Particularmente en los 4 estudios, siempre sale igual. O sea, es como que siempre sabemos que falta, pero ¿qué nos hace falta a nosotros para que deje de hacer falta? Porque es una constante, al final se volvió una constante. Yo voy a hacer la broma de que no es que haya poco talento, es que la demanda cada vez es mayor. Entonces creo que tenemos la suerte de que cada vez las empresas se están dando cuenta de la necesidad y el papel crucial que tienen los datos. Cada vez hay más inversión y más apuesta por parte de las empresas en este tipo de tecnologías. Entonces, aunque aumentes el talento y aunque realmente haya programas de formación, siempre parece que hay un debe. Entonces, siempre las empresas sienten que cuando quieren dar el próximo paso, el siguiente, para escalar al siguiente nivel, pues hay un momento de elasticidad entre la generación de la demanda y la oferta que realmente, como estamos hablando siempre de temas de innovación, pues siempre va a ser un asunto, o sea, porque siempre que estamos hablando de una tecnología nueva, de un nuevo paradigma, especialmente si es un boom tan grande como el actual, lo que acaba pasando es que hay un momento de elasticidad que las capacidades no llegan. Por suerte en NTT Data somos una empresa de talento en la que tenemos súper bien engranados todos los mecanismos de formación, de beca. Comentaba ayer nuestro CEO que tenemos un plan de formación ambicioso de formar a todos los empleados de la compañía en nuestro propio proceso de transformación. Y creo además que con la IA generativa la suerte es que no vas a formar a algo que les es ajeno. O sea, creo que hay un gran reclamo de que todo el mundo conoce la IA generativa y lo ha utilizado. Y yo utilizaría ese reclamo para que sea la puerta de entrada a que mucho de ese talento que no conoce esta tecnología pueda empezar a formarse en esas herramientas de productividad individual y que a partir de ahí puedan escalar a tener otro papel dentro de las empresas en los proyectos de transformación de las mismas. Y a mí también lo que me parece es que la formación no debe ser una responsabilidad única de la academia. Pienso, como bien dices, las organizaciones tienen una responsabilidad con su propio talento para llevarlo al siguiente nivel. Yo, propiamente, tuve que tomar esos 2 cursos. Fue fascinante. Sí lo vi al principio como tanto trabajo que tengo, porque no son cortos. El segundo requiere una inversión de tiempo. Sí, segundo tiene una inversión más de tiempo. Pero luego cuando terminas de hacerlo, dices, bueno, qué bueno que lo hice, ¿no?
me aportó muchísimo valor. Entonces esa responsabilidad es compartida, ¿no? Ya no es solo la academia, no es solo el profesor, las organizaciones deben interesarse por brindar ese acompañamiento y tener generosidad para dar ese conocimiento a su gente. Dicho esto, voy a pasar al siguiente bloque, que sí que necesita talento, porque yo me imagino y creo que para desarrollar este tipo de tecnología y llevar a los agentes inteligentes a este siguiente nivel necesita un talento especializado y no cualquiera, no aparece por arte de magia. Hablemos del Agentic AI, de esta nueva generación de agentes que es capaz de colaborar de manera muy autónoma, ¿no? ¿Hacia dónde va esta fuerza? ¿Cómo emerge? ¿De dónde sale y hacia dónde va? Y ayer teníamos grandes exponentes de la industria, de la banca, de los seguros, hablando de este tipo de agentes. ¿Están listos para desarrollar? ¿Quién los tiene que acompañar? ¿Hacia dónde va? Sí, no, o sea, definitivamente esto está generando un impacto transformador, ¿no? Es justo buscar, a ver, ¿estamos listos? Yo daré un paso atrás, ¿no? Todavía empezando por el tema IA generativa, considero que muchas empresas todavía no están listas para adoptar esta tecnología, ¿no? Esta parte de Agentic AI es todavía un paso más allá, ¿no? de esa tecnología, y definitivamente se necesita talento especializado que todavía no se tiene aquí en México. Y también hay que saber, es muy importante saber en dónde lo vamos a posicionar, ¿no? Por ejemplo, yo veo esta parte de Agentic AI en centros de servicio, en un call center, por ejemplo, ¿no? Yo no me imagino todavía poner la Agentic AI y que no haya personas en un call center, ¿no? Que cuando hable un usuario, un cliente, que haga todo el proceso y que le envíe la respuesta y listo, ¿no? Considero que todavía vamos a seguir necesitando del talento, ¿no? Humano de las personas para al menos supervisar el trabajo, ¿no? Imagínate que tu correo está conectado con la parte del Slack, ¿no? O alguna otra tecnología, y de pronto se cae el Slack. ¿Y qué respuesta va a dar este Agentic AI, no? Es donde hablamos también del tema de las alucinaciones. Entonces, justo es tener mucho cuidado y ser muy precavidos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿En qué lo vamos a utilizar? ¿Y qué es lo que estamos esperando de respuesta o de impacto en este Agentic AI, ¿no? O sea, considero que todavía no estamos preparados al 100%, pero bueno, empieza ahora otra ola tecnológica, ahora con este nombre, y solamente hay que ver de la manera como utilizamos esta nueva tecnología. Definimos Agentic como la segunda oleada de la IA generativa. En la primera oleada hablábamos más de casos de uso donde un usuario consultaba una IA generativa y obtenía respuestas que nos parecían magia, pero siempre había una interacción entre el humano y ese modelo. El Agentic al final lo que viene a hacer en la segunda oleada son aplicaciones que en su corazón van a tener esa inteligencia y esa IA generativa. Entonces realmente se le llama ese concepto de Agentic porque cada vez van a ser más autónomas. Nos gusta utilizar Agentic diferente de agentes, ¿vale? Un agente, el concepto de agente realmente es bastante viejo, ahora ha aparecido por la autonomía que nos puede dar la IA generativa, y vamos a tener agentes especialistas que realmente tomen decisiones, tengan un profundo conocimiento de ciertos asuntos. Para mí el nivel de Agentic, que realmente creo que realmente no estamos preparados todavía, va un paso arriba, porque es que el nivel de autonomía de ese componente es tan alto que incluso él va a decidir en qué orden tiene que ejecutarse las cosas. O sea, se pone siempre el ejemplo de la agencia de viajes. Piensa que en una agencia de viajes cada uno de nosotros podemos querer ir a hacer un viaje a Asia y cada uno va a poner unos requisitos. Yo tengo estos días, yo tengo otros, yo quiero este país, yo tengo niños, yo no tengo niños, yo tengo este límite de dinero. La diversidad de casos de uso que hay es infinita. Yo no puedo implementar un programa, un componente de software que sea capaz de entender toda esa casuística y llevarlo a cabo. Con Agentic sí. Con Agentic sí voy a ser capaz de capturar los diferentes requerimientos y tener la inteligencia generativa en el corazón, porque lo que va a hacer es decir, pues para atender a Paula con lo que quiere, tengo que hacer estos 7 pasos, pero para aprender a Pablo necesito solo estos 4. Entonces, claro, eso es un cambio de paradigma muy grande, porque siempre queremos que los componentes de software sean estables, robustos, predecibles y determinísticos. Y ahora lo que estamos diciendo es que para tener una flexibilidad muy grande, el caso de uso cada vez la aplicación se va a ejecutar de una manera diferente. Entonces, ¿realmente estamos preparados? No, porque las empresas tienen que entender cómo funciona esa nueva tecnología, pero vamos hacia ahí seguro. No, y además que la curiosidad y el interés, por lo que vi en el estudio de los panelistas que tuvimos, te anticipa
la acción, el que va a pasar. Entonces, va a suceder, que ahora no estemos listos, pero si todos esos cracks están interesados y estás pensándoles porque va a pasar, ¿no? Y eso me lleva ya a la pregunta de cierre, y es, bueno, si esto sucede, igual hay que buscarle una gobernanza a todo eso. Actualmente las compañías no tienen ese músculo organizativo de la gobernanza de la inteligencia artificial. Tienen que pensar en eso al mismo tiempo, ¿no? Porque si no se puede salir de las manos, ¿o no? ¿Cómo ven que puedan empezar las empresas, las grandes compañías a organizarse para lograr un gobierno que pueda controlar, pero también impulsar la inteligencia artificial dentro de sus entes? Sí, es algo súper importante, ¿no? El tema de la gobernabilidad de la IA. Y aquí entra un tema bastante interesante y muy amplio, ¿no? Hablando del tema de la IA responsable también, la seguridad y privacidad de los datos. Entonces, justo, ¿no? Empezamos a definir ¿Qué datos tenemos, ¿no? En la empresa? ¿Tengo o no tengo los datos correctos? ¿Los tengo que generar o no los tengo que generar? Entonces ahí empieza también un tema importante, incluso de la parte de seguridad, también súper importante end-to-end en toda esta parte de la gobernabilidad. Y empezar a construir esa data que realmente yo le voy a integrar, ¿no? Que yo voy a trabajar en conjunto con esta parte de la IA, y al final tener justamente esos business outcomes que estamos esperando, ¿no? Pero definitivamente lo que he visto es, todavía hay muchas empresas que no tienen incluso esa cultura o esa buena práctica de los datos, ¿no? Y pues sin datos, realmente esto no funciona. Es una pareja perfecta, ¿no? La parte del tema de la IA con los datos es el oxígeno que necesitamos. Y definitivamente hay que empezar por esa parte. Justo es lo que hablábamos del tema cultural, ¿no? El tema de quién va a cuidar de los datos en mi organización, ¿no? A veces no hay esas áreas, no estamos preparados. Entonces justo yo igual sí cierro con esa parte, y primero hacer un análisis, qué información tengo, ¿no? A dónde quiero llegar, cómo voy a utilizar mis datos, cómo los voy a preparar, qué seguridad voy a dar a mis datos, y totalmente convencida de la IA responsable 100% en cómo lo vamos a utilizar, ¿no? Porque a veces no utilizamos de una manera correcta también esta parte de la información, y pensamos que la IA es la que no está funcionando como nosotros queremos. Yo creo que justo los dos paneles de ayer representan los asuntos más demandados por nuestros clientes desde el final del 2024 a inicio del 2025, la parte de Agentic y la parte de gobierno. Yo que es lo que entiendo que nuestros clientes nos piden cuando hablan de gobierno. Lo que nos piden es, oye, en el 2023 fue la exploración, 2024 fueron los primeros MVPs. Los primeros MVPs han tenido su esfuerzo desde el punto de vista tecnológico y de personas en implementarse, pero yo sé que esta tecnología viene y hay que escalar. Necesito gobierno. Lo que viene detrás de esa palabra de gobierno es que las empresas necesitan trabajar en diferentes ámbitos. Necesitan saber cómo priorizar los casos de uso, cómo identificarlos, cómo priorizarlos y cómo decir, vamos por este camino alineado con la estrategia corporativa. Pero hay también un asunto tecnológico, de qué plataformas pongo, cómo consigo industrializar estos modelos y hacerlo de forma más rápida. Hay un tema de personas. ¿Cómo se va a encargar esto? ¿Qué personas va a haber? ¿Qué roles? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista del negocio? Está la parte de seguridad, la parte de ética y la parte de datos. Entonces, el desafío de gobierno de IA es muy end-to-end y muy holístico, porque hay que tratar muchos aspectos que muchos de ellos no están tratados en las organizaciones, porque muchas veces hay, por ejemplo, gobierno de datos, pero sobre el dato estructurado, que está en ciertas bases de datos y que ya se trabaja. Cuando hablamos de IA generativa, muchas veces el origen del dato es el dato no estructurado. Son los típicos PDFs, PowerPoints que están en ciertos canales, Entonces, eso muchas veces no está gobernado, es muy manual, pues versión 3, versión 4. Muchas empresas se creen que conecto el Teams a la IA generativa. No, en el Teams hay versiones antiguas, versiones draft. Entonces, ese gobierno de datos también es un aspecto importante. Entonces, lo que decimos de gobierno para mí es la clave para conseguir que el 2005 sea el año de la escala y de la adopción masiva. No va a pasar si no hay un gobierno. Vale. Aida, Pablo, antes de irnos, tres bullets cada uno. Si tuvieran a un CEO frente para que invierta en la inteligencia artificial y entienda que ese es el futuro y hacia allí tiene que ir, ¿qué le dirían? 3 bullets concretos cada uno. ¿En qué se debería enfocar? Primero, en el tema de transformación digital, optimización
procesos, costos, ahorro de costos y estar preparados para el futuro que nos viene con esos cambios constantes. Yo le diría, la tecnología está aquí y ya hemos visto que funciona. Hay que montar un plan estratégico de la compañía que abarque todos estos desafíos que decíamos desde gobierno y sobre todo la IA generativa entendemos que es muy human-centric. Creo que las personas tienen que estar en el centro de las iniciativas, tanto porque son las que van a habilitar esas capacidades como las que son las que van a acabar utilizándola. Bueno, estuvo buenísimo este episodio, muchas gracias. Me encanta hablar de inteligencia artificial, espero tenerlos en un próximo episodio para seguir hablando de esto. Seguramente será el próximo año o antes. Muchas gracias, Paola. Qué bueno tenerlos aquí. Gracias por la invitación, Paola, Pablo. Con mucho gusto. Hasta la próxima. Nos veremos. Hasta la próxima. No se les olvide descargar el estudio de inteligencia artificial en América Latina. En la descripción les tenemos el link de descarga. Está muy bueno. No se lo pierdan.